A ver, ¿cómo pasamos de una idea en nuestra cabeza, digamos, un sistema para una biblioteca, a un software que de verdad funcione? Bueno, el primer paso, y créanme, el más importante, es tener un buen mapa del problema. Hoy vamos a meternos de lleno en el análisis orientado a objetos, que es básicamente la técnica que nos permite dibujar ese mapa, modelando el mundo real para que después la gente que programa pueda construir sobre una base bien sólida. ¡Arranquemos! Pero para entender por qué este enfoque fue un antes y un después, primero tenemos que hacer un pequeño viaje al pasado y ver cuál era el problema que volvía locos a los desarrolladores de software. Y aquí está, la pregunta del millón. Antes, los equipos definían muy bien qué tenía que hacer el sistema, pero después se encontraban con un salto enorme, casi un abismo, para decidir cómo lo iban a implementar. Era un proceso que, casi siempre, terminaba metiendo errores y desconexiones por todos lados. Lo que vemos aquí es literalmente el choque de dos mundos. Por un lado, el enfoque estructurado de antes, que partía todo en funciones. El lío era que pasar de los diagramas de análisis al diseño era un proceso heurístico no trivial, una forma súper elegante de decir que era complicadísimo y que no había un camino claro, era casi adivinar. En cambio, el enfoque orientado a objetos descompone el problema en objetos, y esto hace que el paso del análisis al diseño no sea un salto al vacío, sino un refinamiento, una mejora continua del mismo modelo. Y es que justamente esa idea de un refinamiento continuo es el corazón de la solución. Así es como nace el paradigma orientado a objetos, una forma mucho más natural, más intuitiva de entender y de modelar la realidad que nos rodea. Esta frase es la clave de todo. El bache semántico es esa brecha, ese abismo del que hablábamos. Es como un problema de Lost in Translation. El análisis orientado a objetos lo que hace es achicar esa brecha, porque usa el mismo lenguaje y los mismos conceptos, objetos, desde el día 1 del análisis hasta la última línea de código. Se crea un modelo coherente que va creciendo y evolucionando con el proyecto. Entonces, es fundamental que diferenciemos estas dos etapas. Miren, el análisis orientado a objetos se enfoca en el qué. Su única misión es mirar el mundo real y preguntarse, ¿qué conceptos clave hay aquí? ¿Qué cosas, ideas o personas existen? Por otro lado, el diseño orientado a objetos se enfoca en el cómo. Toma esos conceptos del mundo real y los transforma en objetos de software, definiendo cómo van a hablar entre ellos para que todo funcione. Para construir este mapa del que hablamos, el análisis nos da dos perspectivas, como dos lentes diferentes. Vamos a empezar con la primera, la vista estática. Imaginen que es como sacarle una radiografía al problema para ver todos sus componentes. Y el bloque de construcción fundamental de esta vista es la clase conceptual. No es más que una categoría de cosas del mundo real. Pensemos en una universidad. Profesor, alumno, asignatura, esas son clases conceptuales. La intención es su definición. ¿Qué es un profesor? Y la extensión son todos los ejemplos concretos, el profesor Pérez, la alumna García y la asignatura de matemáticas. Y ojo, esto es súper importante. Cuando creamos un modelo de dominio, no estamos dibujando clases de software ni pensando en código. Para nada. Estamos creando un mapa visual de la realidad, de los conceptos que de verdad existen en el problema que queremos resolver. En pocas palabras, este mapa estático nos va a mostrar tres cosas. 1. Las clases conceptuales, que son las cosas importantes. 2. Las asociaciones, o sea, cómo se relacionan entre ellas, como un profesor que dicta una asignatura. Y 3. Los atributos, que son los detallitos de cada cosa, como el nombre de un alumno. Perfecto, ya tenemos la radiografía estática. Pero claro, un sistema no es una foto, ¿verdad? Es una película en movimiento. Así que ahora vamos a cambiar de lente y a pasar a la vista dinámica, para entender cómo se mueve todo y cómo interactúa con el mundo exterior. Y la herramienta estrella para esto es el diagrama de secuencia de sistema, o DSS para los amigos. Piensen que es como el guión de una conversación entre un usuario, al que llamamos actor, y el sistema. Cada DSS nos cuenta una historia, un diálogo posible, un ¿qué pasaría si? Y esto ilustra una idea poderosísima. En esta etapa, el sistema es una caja negra. No nos interesa para nada qué pasa dentro, ni su lógica, ni su tecnología. Todavía no. Solo nos vamos a enfocar en los mensajes que llegan desde afuera, lo que pide el actor, y las respuestas que el sistema le da. Es un análisis puramente externo. Miremos un ejemplo bien simple. A la izquierda tenemos a nuestro actor, el empleado de ventas. A la derecha, el sistema,
esa única caja negra. La flecha es un mensaje. El empleado le dice al sistema ingresar número cliente. Así de fácil, el DSS simplemente captura ese evento, esa petición que viene de afuera. Y ahora la cosa se pone más interesante. Aquí el cajero primero pide crear nueva venta. Después, fíjense, entra en un bucle para ingresar artículo varias veces y por cada artículo el sistema le responde con la descripción y el total. Finalmente, el cajero pide finalizar venta y después realizar pago. El DSS documenta toda esta conversación, todo este ida y vuelta de mensajes de una forma súper clara. Bueno, ya vimos la radiografía estática y la película dinámica. Ahora llega el momento de la verdad. Juntar las dos piezas para tener una comprensión completa del problema. El proceso, entonces, es bastante intuitivo. Paso 1, definimos los sustantivos del problema con el modelo de dominio. Esa es nuestra vista estática. Y paso 2, describimos los verbos, las acciones, con los diagramas de secuencia, nuestra vista dinámica. Y este es el gran resultado. Cuando terminamos la fase de análisis, lo que tenemos en las manos es un modelo súper robusto y detallado de lo que el sistema debe ser y hacer. Entendemos su estructura y su comportamiento. Y todo esto antes de siquiera pensar en cómo vamos a programarlo. Así que el análisis nos deja con un mapa increíblemente detallado del problema, el famoso qué. La pregunta que nos queda flotando en el aire, y que es el siguiente paso lógico, es ¿y ahora cómo agarramos este mapa y lo usamos para construir la solución? ¿Cómo pasamos a definir el cómo? Pero esa es una historia para otro momento.